Esperar en Dios es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer a los cristianos, porque ahí es donde se prueba nuestra confianza, nuestra fortaleza, en que verdaderamente estamos en las manos de Dios y decidimos esperar y confiar por completo en Él. Cuando la palabra de Dios habla de esperar en Dios, quiere decir no resignarse, sino seguir confiando en Él, aunque el tiempo de liberación, el tiempo de rescate, incluso ese rescate no venga como nosotros quisiéramos. El profeta Isaías en el capítulo 50 escribe así, versículo 10. ¿Quién de entre vosotros teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Hay momentos en la vida en los que estamos como totalmente en tinieblas. Nos sentimos desamparados, solos, con un dolor y un sufrimiento que nadie puede entender, porque el dolor y el sufrimiento es algo personal, es intransferible. Y aunque podamos comprender hasta cierto punto y entender, pero solamente nosotros lo vivimos en la manera en que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra naturaleza así lo establece. Es por esto que hay estos tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, esperar y confiar en Dios se hace realmente cuesta arriba. Hay un refrán que dice que el que espera desespera, y muchas veces sucede esto con nosotros los cristianos. Desesperamos porque clamamos a Dios pidiendo sabiduría y parece que no llega. Clamamos a Dios pidiendo liberación y parece que no llega. Pidiendo una solución, una salida al problema, a la prueba, quizá a la tentación, pero parece que no llega. Y en los tiempos difíciles de persecución, de dificultades, pedimos socorro a Dios y queremos que ese socorro sea inmediato, pero muchas veces no llega. Y ahí es donde se prueba nuestra confianza en Dios. Pareciera que Dios está ausente, que Dios no está escuchando, que Dios no está presente en las dificultades. Pero aquí el profeta Isaías dice que si nosotros tememos a Dios, y temer a Dios significa confiar en Él de manera reverente, seguir obedeciéndole, seguir esperando en Él, si obedecemos a la voz de su palabra, aunque estemos caminando en la oscuridad, dice, aunque no tengamos ni un solo rayo de luz, dice que sigamos confiando en el Señor, que sigamos dependiendo de Él. Los salmos muchas veces reflejan esta situación, una situación de desesperación, de desamparo, de oscuridad, de falta de esperanza, de falta de fortaleza. Y dice, mi alma espera en Dios, uno de los salmos dice, como los centinelas de la noche esperan a la mañana. Un centinela, alguien que tiene que vigilar que el enemigo pueda venir, sabe que el peligro más grande es por la noche, porque en la noche es donde los enemigos se preparan para dar el ataque sorpresa y donde el resto de la tropa, el resto del ejército está descansando. Cuando llega el día la cosa es diferente, pues ya todos están preparados, todos están armados, es mucho más fácil ver al enemigo y entonces por fin respira el soldado diciendo ahora la cosa está mucho mejor. Pero en esos tiempos de nocturnidad, en esos tiempos de peligro, en esos tiempos digamos, de soledad, el guardia espera que venga la mañana como algo que le inquieta. Hay situaciones en nuestra vida en las que la oscuridad se ha cernido sobre nosotros. Una noche muy larga y oscura, como alguien dijo, está sobre nuestras almas y tarda mucho tiempo en venir la luz. ¿Qué hacer entonces? Seguir confiando en Dios, seguir esperando en Él. En una cama, en el hospital, soportando el desprecio, un duro divorcio, una separación, cualquiera que sea esa situación difícil, dura, terrible, sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios. Porque, como dice aquel salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué fácil es confiar en Dios cuando todo está bien, cuando tienes buena salud, cuando tus problemas económicos están resueltos, cuando tienes un empleo.
cuando la situación en tu familia es adecuada, cuando en la iglesia las cosas van mejor, cuando te encuentras en un estado de ánimo adecuado, aceptable, y cuando estás viendo tiempos quizás de victoria espiritual en tu vida, en el que vas progresando en la fe, progresando en el conocimiento de Dios, entonces es muy fácil confiar en Dios y esperar en Dios y decirle a otros, oye, confía en Dios, espera en Dios, no pierdas la fe. Pero qué difícil, qué duro es cuando todo está en contra, cuando estamos pasando por tiempos de prueba, de tribulación, con momentos difíciles. Allí es donde hay que esperar en Dios. Y por eso dice aquel salmo, aunque la higuera no florezca, mejor dicho, el profeta. ¿Te acuerdas? El profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Aunque no haya, siguiendo el pasaje, nada para comer, nada para el mantenimiento, es decir, en que el desastre sea mayúsculo, con todo, yo me gozaré en el Señor, esperaré en Él, yo confiaré en Él. Y aquí el Señor llama a su pueblo en los momentos difíciles de angustia y de dificultad a seguir esperando en las promesas de Dios y a confiar en que la misericordia de Dios siempre llega a tiempo, en el momento adecuado. Y que estamos en las manos de Dios. Dice que dependa de su Dios. Depender de Dios quiere decir que simplemente nos dejamos llevar. Simplemente confiamos en que nuestro Dios es el que lleva el rumbo. Hay una historia muy sencilla de un niño que viajaba solo en un tren. Este niño que iba en el vagón con otras personas allí y él estaba completamente solo. Un caballero, un hombre allí se interesó por él, le preguntó, oye niño, ¿tú estás solo en este vagón? Y entonces el niño dijo, sí, estoy solo. Y entonces dice, pero bueno, ¿dónde está? ¿A dónde vas? Dice, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No sabes a dónde viajas y estás solo? Dice, sí, pero no pasa nada. No sabes a dónde vas, no tienes miedo. No tengo ningún miedo. ¿Y por qué? Porque mi papá conduce este tren. Él me dijo, siéntate aquí y espera hasta que yo regrese a buscarte. Y estoy tranquilo, porque sé quién lleva el tren. Eso es confiar en Dios, eso es depender de Dios, eso es esperar en Él. A veces no sabemos dónde el tren de nuestra vida va a ir. A veces pudiera parecer que hasta va a descarrilar, pero no. Es el Señor quien nos conduce. Y Él nos ha dicho que esperemos, que confiemos, que estemos tranquilos, que no tengamos temor. Porque dice ahí, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor está con nosotros. Y dice que no temeremos aunque un ejército acampe contra mí. Porque así lo dice el salmista David. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Hoy el Señor nos llama a seguir qué va a pasar con nuestra situación, qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestra circunstancia, nuestra situación de incertidumbre. Y más y me ahora con estos tiempos de crisis económica, con estos tiempos de no saber qué va a ocurrir, si vamos a enfermar, si no vamos a enfermar, si los nuestros van a enfermar o no. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero sí sabemos con quién viajamos. Sí sabemos quién es el maquinista de nuestra vida. Sí sabemos en quién hemos creído. Y por eso dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi tesoro, mi depósito para aquel día. Entonces el apóstol Pablo confiaba en Dios. Y el Señor nos llama a nosotros también a confiar en Él, aún en los tiempos difíciles y oscuros. Es muy fácil decir esto, es mucho más difícil hacerlo, pero el Señor nos llama a confiar en Él, aunque Él no nos diga, porque como caminamos por fe y no por vista, si Dios nos explicara todas y cada una de las cosas no necesitaríamos fe.
Si Dios se hiciera presente y se manifestara de maneras patentes y evidentes en nuestra vida, no haría falta mucha fe, sino simplemente caminar por el oído, por la vista. Pero somos llamados a caminar por la fe. Y somos llamados a caminar escuchando la voz de Dios, escuchando que Él es el que está en control. Por eso aquí es un mensaje de esperanza. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él dice también que aquellos que confían en el Señor jamás serán defraudados. Entonces, aquel que espera al que sabe que va a venir, aunque tarde en venir, aunque tarde esa palabra en venir, va a tener esperanza, fortaleza. Y eso es lo que Dios le dice a Habacuc. Habacuc le pregunta a Dios muchas veces, el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? El reloj de Habacuc era distinto al reloj de Dios. Pero el Señor le dice, no tardará esta visión en cumplirse. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Y se va a cumplir, la esperemos, no la esperemos, nos desesperemos, no nos desesperemos. Entonces nosotros vamos a confiar en Dios. Y vamos a dejar nuestra vida en sus manos. Vamos a poner nuestra esperanza, nuestra seguridad en que Él, que es fiel, siempre cumple con sus promesas. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Él nos ha dado a Cristo. De hecho, este pasaje de Isaías 50 se refiere a Él, porque Él dice, el Señor omnipotente me ha abierto los oídos. No he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Uno de los pasajes mesiánicos, en Isaías 50, versículos 5 en adelante, es también aquí Cristo. Y Cristo, aquel que sufrió tanto, siguió esperando, siguió confiando en el Padre, siguió confiando en las promesas de Dios, siguió adelante sufriendo, menospreció la cruz, soportó el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Cristo sufrió tal contradicción de pecadores, entonces nosotros confiemos en Él. Entonces nosotros somos en Él más que vencedores y ninguna tribulación, ninguna cosa nos podrá separar de su amor. Entonces confiemos por completo en el Señor Jesucristo. Confiemos en la palabra de Dios, confiemos y apoyémonos en Dios, confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios, aunque estemos pasando por momentos de oscuridad, por momentos sumamente difíciles, duros y de incertidumbre y de no saber qué pasa. Nosotros basamos nuestra confianza en la seguridad, en saber qué va a ocurrir. Necesitamos saber qué va a pasar mañana y pasado mañana. Queremos saber el futuro. Pero el futuro está en las manos de Dios. Lo importante es saber en quién hemos creído. Lo importante es saber que Cristo nos perdonó y nos llevará al cielo. Lo importante es saber con quién caminamos. No tanto dónde vamos, sino con quién caminamos. Entonces el Señor Jesús dice, sígueme. Y seguirle significa que Él es el que marca el rumbo, ¿no? Y eso fue lo que le dijo a aquel discípulo. Simplemente sígueme. Y los que les siguen son sus discípulos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y la fe suficiente para esperar en Él, para confiar en Él, aún en las tinieblas, aún en la noche, sabiendo que Él, que es fiel, siempre hace las cosas por una razón, por una buena razón. Y es por esto que vamos a confiar en su palabra, en sus promesas, pase lo que pase, sin hacer caso a las acusaciones, a las instigaciones del enemigo, ni tampoco a nuestra propia incredulidad o la de otros, sino confiando en su palabra, porque Él dice, confíe en el nombre del Señor, dependa de su Dios, porque aquel que cree en Él no será defraudado. Vamos a orar a Dios para pedir que nos su fortaleza y confiando en Él podamos superar la noche en la que estemos embarcados. Señor, qué difícil es confiar en ti cuando no tenemos marcas, muestras
de tu favor especial. Cuando estamos buscando, Señor, tener esperanza, tener atisbos de luz, y a veces no los hay. Pero gracias, Señor, que nuestra fortaleza y confianza está en ti y tú no nos vas a defraudar. Ayúdanos, danos fe, fortaleza para confiar en ti, para depender de ti, para apoyarnos en ti, aún en los tiempos de tinieblas. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos vamos a encontrar el día de mañana. Sigamos confiando en el Señor, apoyándonos en aquel que nunca nos defraudará. Hasta mañana.